Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta conversación con mi colega Darío Barriera, que aquí todos lo conocemos, es el titular de Historia Americana Colonial, investigador de CONICET, prolífico historiador, y no solo eso, más allá de su reconocimiento internacional y nacional. Hoy le decía a mis alumnos del doctorado que yo no sé cómo hace Darío para además tener una editorial, una revista de cómo es Prohistoria y la editorial Prohistoria y seguir siendo tan prolífico y tener el Centro Malvinas, en fin. Entonces, bueno, Darío está justamente en ese cruce en donde la importancia de la difusión en sus distintos formatos para un curso como el nuestro, que es Historia y Divulgación. Bueno, muchas gracias, bienvenido Darío por estar aquí con nosotros y por supuesto a nuestro invitado de honor, que es Eduardo Sacheri. Le agradecemos infinitamente que haya decidido venir a Rosario para conversar en este curso sobre divulgación en historia. Y puesto que es un curso de divulgación en historia, para hacer una muy breve presentación de Eduardo, porque después le vamos a pedir lo mismo que le pedimos a los invitados de afuera, que es que él haga su propia presentación sobre su itinerario. Digo, como es un curso de divulgación, yo voy a mínimamente decir lo que Wikipedia dice sobre Eduardo Sacheri. Ah, bueno. Y no sé editar. A bancársela. Wikipedia me dice que es nacido en Castelar, y en este orden, un escritor, guionista, historiador y docente argentino. Después vamos a ver si ese orden vos lo respetás o cómo te autopresentás. Dice también que se hizo conocido por el gran público con su novela La pregunta de sus ojos, en la que se basó la película de Juan José Campanella, El secreto de sus ojos, cuyo guión coescribió y que recibió, entre otros muchos premios, nada menos que el Oscar a la mejor película extranjera en 2009. Luego se agrega que se recibió de licenciado y profesor en historia, lo que a nosotros nos interesa particularmente, en la Universidad Nacional de Luján, y que ejerce como profesor en escuelas secundarias del conurbano bonaerense, que comenzó a escribir cuentos a mediados de la década del 90 y sus historias de temática futbolística fueron difundidas en el programa Todo con Afecto en Radio Continental. Eduardo tiene además una conexión rosarina, a saber, siempre según Wikipedia, y vos me dirás si estoy inventando la conexión rosarina, pero coescribió con Campanella el guión de la película animada Mete Gol, inspirado en el cuento Memorias de un Win Derecho de Roberto Fontana Rosa. De manera que el link con Rosario no se sabe o no sabemos si viene por la vía del célebre negro con Fontana Rosa o por el fútbol. Una faceta que le comentaba antes de llegar aquí, que todos destacan en Sacheri y que a mí se me pierde por no pertenecer a esa tribu, pero por suerte siempre Wikipedia me informa que desde 2011 Eduardo trabaja para la revista deportiva El Gráfico, donde escribe una columna sobre fútbol. Por supuesto que la revista la conozco, Eduardo. ¿Por qué? Porque mi madre era profundamente futbolera, no así mi padre. Mi hermano mayor sigue esa tradición familiar y son además de independientes, también me parece que eran independientes. De manera que, bueno, en mi casa no se coleccionaba ninguna revista cultural, pero la colección del Gráfico estaba prácticamente completa. Bueno, entre los muchos premios y reconocimientos que recibió Eduardo, destaco el premio Alfaguara de 2016 por su novela La noche de Lucina, y finalmente Wikipedia me informa lo que muchos celebramos, podría decir también envidiamos, y es que su obra ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el alemán, francés e inglés. Y bueno, y lo que aún no figura en ese portal de Wikipedia, no está actualizado, es su última obra, que no es literaria, tampoco es un guión cinematográfico ni futbolero, aunque las metáforas futboleras aparecen
permanentemente en el libro, sino historiográfico, digamos, es una obra destinada a la divulgación histórica, y de allí la invitación a Eduardo para este curso de divulgación, y se intitula Los días de la Revolución, una historia de Argentina cuando no era Argentina, 1806-1820. Bueno, y si bien la excusa para convocarlo es este libro, por cierto que vamos también seguramente a transitar por tu trayectoria y la relación, digamos, entre el pasado histórico, el presente histórico, bueno, tu forma de pensar también las ficciones, los guiones. Hemos trabajado en otras clases, bueno, sobre guiones museográficos, sobre dramaturgia, o sea que, digamos, nos interesa particularmente también ese tránsito. Así que, bueno, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. No sé si Darío vos querés decir algo antes de darle la palabra para que haga su autopresentación. Vamos a darle la palabra que es lo que la gente no escucha. Ahí está. No, espera, hablemos los tres. Sí, no, después te vamos a hacer preguntas, claro que sí. Bueno, primero les agradezco mucho la invitación, para mí es un placer y es un honor. Lo de Wikipedia es notable la cantidad de... va mezclando, una que sí, una que no, una que sí, una que no, pero no lo voy a aburrir con las inexactitudes. Pero bueno, una presentación personal biográfica sería, en realidad yo cuando terminé el secundario estudié primero mi profesorado en Historia, luego mi licenciatura en Historia, dentro de un proyecto que tenía que ver con intentar convertirme en un académico de la disciplina. Después la vida me fue llevando por otros caminos, sí me instalé en la docencia, tanto en la universidad como en escuelas secundarias, en la Universidad de Buenos Aires y en escuelas de la provincia de Buenos Aires. En paralelo, absolutamente en paralelo, empecé a escribir ficción casi por una necesidad, deseo, impulso personal, de manera totalmente imprevista para mí. Eso se convirtió en una carrera, en el sentido de que mis textos se empezaran a divulgar, que se empezaran a publicar, que la gente los comprara los libros. O sea, lo que estoy diciendo ahora puede parecerme normal, pero fue así como una serie de cosas inesperadas. Y después, encima se sumó el cine, con lo cual esa carrera vinculada con la ficción creció. Entonces, la de la historia, la de, digamos, mi eventual carrera académica quedó totalmente abandonada. Me quedé solo con la docencia secundaria porque era más sencilla de abarcar que la universitaria. Y bueno, de todos modos, es un territorio que me importa mucho, me interesa, me apasiona, y este libro al cual hacía alusión Marcela es como una exploración para no terminar del todo vinculado a ese mundo. No sé si he aprobado la presentación. Me siento un poco... ustedes me comprenderán, observar. Viste, en una feria de libros es distinto. Vos vas, a lo que se te canta, está todo... ¡Ay, escribe! Y con eso basta. Esto es diferente. Es diferente para mí, sepan que es diferente. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Está prendido? Sí. Bueno, muchas gracias por tu autopresentación y por el alto concepto que no sé por qué tenés de todos nosotros. Debe ser porque no nos conoce bien, efectivamente. Hay algo que tiene que ver con el final de la carrera de cada uno, que es, bueno, en algún momento hay que empezar a trabajar. Y a veces uno puede trabajar de aquello que le gusta, otras veces trabaja de otras cosas que después descubre que le gusta o que no. Y yo investigué un poquito sobre tus primeras armas como laburante y encontré que trabajaste en un juzgado. Sí. Bueno, eso me pareció, me sorprendió un poco porque explicaba de muy buena manera muchas de las dotes de un observador
antropológicamente, etnográficamente muy dotado, como el que podemos encontrar en El secreto de sus ojos, o La pregunta en el libro. Entonces, la pregunta que yo te voy a hacer, te va a sacar un poquito por un rato de la profesión de historiador, y te voy a preguntar por la relación que hay entre esos años de tu trabajo en el juzgado y la forma en que eso te nutrió, te dotó para intervenir en esas escenas que están muy, muy magníficamente logradas en el Palacio de Tribunales y bueno, en los juzgados. ¿Cómo puedes contarnos eso? Darío Barriera lo lleva a su terreno de especialista en historia de la justicia, claramente. Bien. Bueno, en realidad, mientras estudiaba historia, conseguí, medio de chiripa, trabajar en el Poder Judicial de la Nación, en un juzgado criminal de sentencia. En esa época los juicios en la capital federal eran escritos y se dividían en juzgados de instrucción y juzgados de sentencia. En un juzgado de sentencia trabajé de mis 18 a mis 23 años, prácticamente en paralelo con mi carrera universitaria. En algún momento intenté estudiar Derecho al mismo tiempo que Historia, porque me resultaba apasionante el trabajo, pero se me planteaba la cuestión de que me encantaba estudiar de Historia, y me encantaba ir a la facultad y la dinámica que tenían las clases en Historia, y me resultaba extremadamente aburrido estudiar Derecho. Me encantaba trabajar en un juzgado, pero me resultaba muy aburrido cómo estaba encarado, y con una decisión que creo que fue equivocada en realidad, dejé de estudiar Derecho y abandoné ese trabajo que me resultaba realmente apasionante. Para un chico joven, estar en contacto con los expedientes eran, cada uno, era una verdadera aventura narrativa vinculada con un delito o con un conjunto de delitos y con un culpable, porque si estabas en sentencia ya la causa había avanzado, y su defensor, y eventualmente sus víctimas, y los testigos, y los jueces, y los fiscales. Realmente era un mundo muy, muy estimulante y muy interesante. No me quiero ir por el lado de la ficción, pero solo les digo esto. Para mí escribir ficción es sobre todo un ejercicio de introspección, de pensar en cosas de mi propia vida, aunque las enmascare en una ficción que eventualmente a vos te puede interesar. Hay como un doble proceso. Yo hablo de cosas mías, pero para no aburrirte, invento una historia que eventualmente te puede interesar. Para mí escribir La pregunta de sus ojos, varios años después de haber dejado ese trabajo, fue como hacer el duelo de qué mal que estuve yéndome de acá. ¿Cómo me fui de este trabajo que era súper interesante? Ya lo hice en una época en que estaba encontrando otros trabajos interesantes, pero me hizo muy bien desde lo personal inventar una historia ambientada en ese mundo como para cerrar ese duelo. Pero claro, ese conocimiento que vos ves, Darío, es de, bueno, uno que trabajaba y con esa cosa muy propia de la delegación de funciones que hay en la justicia, si vos tenías ganas de aprender, hacías de todo. O sea, tenías 20 años y hacías sentencias. Por supuesto que le preguntabas al juez, pero la sentencia la hacías vos. Entonces, bueno, era, insisto, un mundo muy, muy estimulante, y encima tuvimos la suerte de que para el rodaje de la película nos permitieran rodar en tribunales, cosa que después se volvió a hacer, pero antes no se había hecho casi, disponer de un juzgado del Palacio de Justicia para filmar, y quiso la suerte que se hiciera a 20 metros de mi juzgado. ¿Ah, sí? Y fíjate cómo lo digo, mi juzgado. O sea, no era de Carmen Argibay, que era una gran jueza, que fue jueza de la corte, sino era el mío. Y, digamos, y todo eso fue un éxito, y después seguiste escribiendo ficción, seguiste dando clases en la escuela secundaria, o sea, tu anclaje con la historia es la enseñanza media. Contanos un poco por qué decidiste, cómo decidiste escribir este libro, ¿no? De historia de la década revolucionaria. Si tenías ahí, igual que con la abogacía, alguna deuda pendiente,
si sentías que había un vacío. ¿Cómo llegaste a este libro? Mira, yo no me atrevo a decir que hubiera un vacío porque sería pretencioso de mi parte, pero sí siento desde hace muchos años que hay un salto o hay un espacio, sí, a lo mejor sería como un espacio vacío, porque este vacío parece como yo vengo a llenarlo. No, claro. No, lo que veo es un problema más que un vacío, que es por lo que estudié y por lo que me interesa, yo he visto, sobre todo de la restauración democrática en adelante, una manera de laburar en historia muy buena en las universidades argentinas, muy completa, muy compleja, muy perfeccionista en el mejor de los sentidos, que ha ido sumando preguntas, sumando enfoques y generando no solo preguntas nuevas, sino miradas mucho más completas. Es decir, una gran noticia. Y sin embargo, cuando vos ves la discusión pública, si tal cosa existe, no sé si es la mejor palabra, pero cuando vos ves a periodistas, por ejemplo, intentando enarbolar un discurso histórico, o a políticos acudiendo a tópicos históricos, o una simple conversación de gente a la que vos conocés, o dice, vos que estudiás historia, vos que sos de historia, y viene un determinado comentario, suele estar hecho desde una matriz no solo muy tradicional y muy anacrónica, sino muy de espaldas a todo esto bueno que hay en las universidades. Entonces, con mis compañeros de facultad, que son mis mejores amigos también, como decía vos, Marcela, cuando en la última etapa de un asado, cuando uno ya está borracho y resentido, nuestras conversaciones son, qué barbaridad, así de profundas son. Viste que uno ya no puede divagar demasiado, pero le queda ese resentimiento. Che, ¿cómo puede ser que pase esto? Entonces, en los últimos años, yo fui pensando, pucha, yo soy profesor de historia, no soy historiador, por eso es uno de los tantos errores de Wikipedia, pero sí soy profesor de historia. Y tengo un nivel de exposición editorial interesante. Interesante en el sentido, bueno, hay un montón de gente que me conoce en tanto escritor. Entonces, capaz que se podía hacer algo como de tratar de conectar un interés genuino y evidente de personas, lectores, que desean indagar en cuestiones históricas con lo bueno que hay en el mundo académico, pero que le cuesta salir. Y ojo, me parece normal que le cueste salir. Yo no me atrevo a decir, ¿cómo puede ser que el mundo académico no salga? Me parece muy razonable que sea difícil para el mundo académico encontrar los caminos. Pero bueno, este es un poco el objetivo o el interés. Y soy muy largo. No, al contrario. Al contrario, muy bien. Hay yo leí un fragmento del comienzo de tu libro y vos ahí planteás esta idea de ubicarte como un mediador, como alguien que tiene un puente, alguien que quiere conseguir incluso más lectores para los libros académicos, lo que me parece una posición interesante e incluso novedosa, porque no es el cuestionamiento típico de, bueno, los académicos no saben comunicar. Yo también veo algunos problemas ahí donde vos los ves, y uno de ellos es algo que podríamos llamar la cuestión de la división del trabajo. El otro es la cuestión de la calidad de los contenidos. Y un tercer problema es la cuestión del mercado. Yo creo que vos abordaste los tres con tu libro. Es una respuesta a los tres problemas. La división del trabajo, ¿por qué? Porque, bueno, claro, en la medida en que los historiadores y las historiadoras académicas tienen que producir un determinado tipo de saber, a veces cuando hacemos divulgación, hablo en plural porque muchos de los que estamos acá lo hemos hecho, obviamente con desiguales resultados, pero ese año, que vos te dedicás, por ejemplo, a hacer fascículos
para un diario todo el año, la investigación se resiente. ¿Sí? Es una cuestión de división del trabajo. Pues el otro tema es la calidad de los contenidos. Hay muchos historiadores y muchas historiadoras que escriben bien, pero ninguno es el Corsocelli. Hay una calidad que está conseguida por el manejo de un lenguaje, y en el caso de Sacheri de varios lenguajes, porque no maneja solamente el lenguaje de la novela, del ensayo, del cuento, sino también del guión, el de discutir codo a codo cómo se va a hacer una película que gana un Oscar. Ese manejo de lenguajes no lo tiene, no es portador cualquier historiador. Y la tercera cuestión es la cuestión del mercado. ¿Te acordás, Ignacio? Te estoy mirando, hace 25 años le hicimos una entrevista a Giovanni Levi, que nos dijo, ustedes hacen una revistita que la van a leer 300 personas, y está muy bien, pero el dueño de la RAI es Berlusconi, y la imagen de la historia que va a trascender es la que quiera Berlusconi. Entonces, ahí yo creo que también tenemos un tercer punto, que es la cuestión de divulgar, pero no con el banquito ferroviario, digamos, con los pollos, sino, como decía mi padre, siempre que vayas tenés que ir al Banco Nación y no al banquito ferroviario. Creo que el libro que vos nos traes a tus colegas, aceptarnos como tus colegas, no en la cuestión de la literatura, no en la cuestión del cine, sino en la cuestión de la historia, seamos modestos nosotros, pero este libro yo creo que da respuestas a las tres, a estos tres ejes. Ahora te tengo que hacer una pregunta, después de todo esto, si no tengo una pregunta, yo no. Cuando vos te sentás a comunicar historia, en lugar de escribir literatura, ¿qué precauciones de lenguaje tomás o qué decisiones de lenguaje tomás que no están presentes en el otro tipo de trabajo que haces? Y yo le agrego también a eso la elección del tono, ¿no? Es decir, porque para nosotros siempre, bueno, para cualquier tipo de formato que nos pidan de divulgación, bueno, a ver, ¿con qué tono? Y nada, en esa elección del tono, digo, ¿en qué público, qué público vos imaginario tenías cuando escribiste esto? Porque leo, digo, el arranque del libro, de la introducción. Tal vez te sorprenda, lector, que me haya puesto a escribir un libro de historia cuando los míos anteriores son ficciones, es decir, historias inventadas. ¿Por qué cambiar en este caso? O sea, ahí ya hay un trazo de pacto con él, hablarle al lector, ¿no? Entonces, bueno, agregaba eso, ¿no? Bueno, sumando un poco las dos preguntas, les diría que encontrar el tono fue, encontrarlo y conservarlo fue de lo más difícil del libro todo el tiempo. Cuando escribís una ficción, bueno, cuando yo escribo una ficción, no sé, los otros que escriben, viste que cada uno tiene su propia receta, aunque te cuesta encontrar el tono, viste como uno va ondulando hasta que encuentra uno y dice, es este. Viste, hay como una desafinación que es parte del proceso. O sea, es que el primer mes desafinar, o el segundo mes, al tercer mes de estar escribiendo una novela, dices, es esto, entonces tendrás que corregir lo que antes quedó en otras modulaciones y seguirás. Pero una vez que lo encontraste. Lo que me pasó con este libro, y me está pasando con el segundo que estoy haciendo, y sé que me va a pasar con todos, es que lo perdés. O sea, lo encontraste hoy, pero lo perdés mañana. Porque la sensación, disculpen lo pedestre de la imagen, pero una pared medianera, imagínense una medianera entre dos terrenos. Para mí escribir divulgación histórica es como caminar por la medianera. De un lado,
hay un riesgo, caerme de un lado, es el riesgo de hablarle a quienes saben de historia. Me refiero a quienes se dedican a la historia. Que es una tentación grande, porque yo tengo esa mirada sobre mí. No es que la tenga, la temo. En el sentido de, yo no puedo faltarle el respeto a la ciencia y a quienes la hacen. Entonces, tengo que tener cuidado de no de no simplificar, de pasar por encima de problemas, de no estar bien actualizado cuando enfrento tal o cual tema. Ahora, el otro riesgo es que mis lectores, el lector en el que pienso naturalmente no es un académico. El académico no necesita este libro. O sea, yo no digo nada en este libro que un académico diga, mirá vos, esto no lo sabía. Pero, entonces, es como que te podés caer, o todo el tiempo la sensación es que te caes y te volvés a subir a la medianera y seguís avanzando un poco y te volvés a caer de uno u otro lado. Entiendo lo que decías, Darío, de lo difícil de apuntar a todas esas problemáticas y necesidades y satisfacer un poco. Pero claro, sé que estoy en una situación privilegiada en ese sentido. Pero, ojo, también es cierto que hay movidas de divulgación desde lo académico que están sumamente interesantes. Y yo con esto de actualizarme para empezar a escribir, mirá este podcast, mirá este curso, mirá este programa de radio, cosas que antes no había. Entonces, pero claro, tienen un problema que no están hechos desde a lo mejor alguien muy conocido fuera del ambiente. Pero que está bueno igual, o sea, a lo mejor mi pretensión es que este libro y los que puedan venir después sirvan como para facilitar una atmósfera de encuentro donde a lo mejor después venga alguien menos conocido, pero que haga un laburo de buena calidad y ya haya como una familiaridad en el público destinatario, no sé si me entienden. ¿Sí? Que no esté tan lejos, solo eso. Sí, porque ahí Eduardo se pone una insistencia siempre medida, dosificada, ¿no? En tratar de cuestionar los relatos más instalados en el espacio público, el maniqueísmo, digamos, las versiones más que circulan más en la conversación pública, para también darle un nombre tal vez excesivo, y al mismo tiempo hay como una suerte de ajuste de cuentas, ¿no? Que se vincula, me parece, con la idea de que, bueno, el mercado editorial también puede publicar otras narrativas que estén apoyadas, bueno, en los avances de investigación, digamos, que se han producido en los últimos años. Y ahí, a mí lo que me resultó además muy, muy interesante es que justamente hay un ajuste de cuentas sin caer en lo que los académicos en general caemos, que es la rendición de cuentas en las notas a pie, en las notas finales, ¿no? La rendición de cuentas de que estamos tan actualizados y que efectivamente esto tiene un aparato erudito que son las fuentes, pero además un aparato erudito de una cantidad de citas bibliográficas que, como dijo el otro día Adrián Gorelick, al presentar su libro, termina siendo como una agregación de libros que no tienen nada que ver uno con el otro, una especie de receta mal ensamblada de cocina. Entonces, bueno, en ese aspecto, a ver si me equivoco, pero en contraste, el modo de hacer estos cuestionamientos, sin que los cuestionamientos aparezcan, para darle un nombre, como militantes, de ninguna manera, sino por excursus. Es decir, en algún momento hay temas que se abren en donde vos planteas, bueno, la problemática del tiempo, cómo pensar el tiempo, cómo los historiadores pensamos el tiempo.
hay otros episodios, momentos o trayectos donde aparece el espacio. Hay otros episodios y momentos en donde aparece el tema de la causalidad, ¿no? Es como que vas dotándolo al lector de las cuestiones más complejas, epistemológicas, metodológicas o teóricas, a las que nos enfrentamos permanentemente los historiadores, pero desde una perspectiva, incluso a mí me llamó mucho la atención, que son maravillosos, la producción de mapas, es decir, el tratamiento del espacio con una cantidad de cartografía. Por eso también te preguntaba, qué suerte. Decidimos musicalizar. Para que se les haga más llevadero, vamos a musicalizar nuestro encuentro. Entonces ahí esos excursos, digamos, te fueron saliendo. ¿Cuándo vos decidiste de antemano cuando escribías el libro, bueno, acá es en este tramo donde yo voy a meter la reflexión para el gran público en torno a la cuestión del tiempo? ¿O va a ser en este otro en donde yo decido el excursus en torno al espacio? ¿O será acá la cuestión de la causalidad? ¿O te iba saliendo como cuando yo nunca escribí ficción, digamos, los historiadores somos escritores frustrados que necesitamos el documento, el cable a tierra? Pero digo, ¿te sale como cuando estás en una ficción o volvés y lo trasladás después a otro capítulo? Mira, en un punto yo creo que fue saliendo en una primera escritura del libro. Salió medio mezclado, entonces suponete, a lo mejor yo estaba hablando de las invasiones inglesas y el tema de Sobremonte y el tesoro saliendo de Buenos Aires, pero claro, ahí mismo me pongo a hablar de esto y por qué esa mirada repetida sobre el caso, que habla del que habla de nuestra manera de entender la historia, de este machacar. Entonces a lo mejor me puse a escribir, me fui para otro lado, y a lo mejor en una segunda escritura traté de que esas cuestiones de problematizar no estuvieran todas juntas. ¿Viste? A lo mejor una primera escritura, capaz que pasaban 40 páginas donde no pasaba nada. Entonces, pensando en un lector, o sea, el lector que yo tengo en mente, insisto, no es un académico, sino es alguien que tenga ganas de leer algo de historia. Que no está muy lejos de mis alumnos de secundario en cuanto a la preparación previa que le asigno. O sea, yo parto de que no tiene ni idea. Entonces, claro, alguien que no tiene ni idea, no le puedo tirar 50 páginas seguidas de cuestiones teóricas, sino tiene que estar medio como dosificadas. Y suponete, si en algún momento me detengo a hablar de circuitos económicos, después tengo que hacer otra cosa medio distinta, porque si no decir, estamos detenidos. No lo va a decir, pero lo va a sentir. Porque, bueno, a lo mejor ahí sí hay algo que la escritura de ficción o la escritura de guiones te ayuda. Tal vez, lo estoy pensando ahora mientras hablo con ustedes, pero tal vez hay como tratar de ser un poco hospitalario con el que te va a leer. Que en un discurso científico no está, porque parte de la base, bueno, nos vamos a romper la cabeza, nos vamos a romper la cabeza, está bien. Es como otro impacto lector que uno hace en la academia. En cambio, en el mundo, me parece que para la divulgación es importante tener esto en cuenta, digo, como para llevarlo también a lo que ustedes les pueda. Como bueno, tengo que ser un poquito hospitalario con quien me está leyendo. Entonces, tal vez si estoy como, vengo de darle una paliza terrible con la cuestión de los tiempos en la historia, bueno, es un ratito. Antes de meterme con otro tema, lo dejo descansar un poquito. Digo yo. Sí. Sí, bueno, eso es empatía, está muy bien, y además es una empatía que, repito, se puede administrar y se puede llevar adelante cuando se domina la técnica, cuando se domina el lenguaje. Yo creo que puede haber gente que quiere ser empática, pero no consigue dominar el objeto, ¿no? Y eso
no es una exclusividad de los que divulgan ni de los que producen discurso científico académico. Eso pasa en todas partes. Por eso planteado que también el tema de la calidad de los contenidos es un eje que atraviesa todos los problemas y también el de la divulgación. Vos tenés también una producción audiovisual que se llama Contar la Vida, ¿puede ser? Sí, es un programa de entrevistas, está en Deport TV, que parte de una idea muy linda, que no es mía, que es, los entrevistados son deportistas profesionales de élite, de distintos deportes, pero el disparador de la entrevista es leer juntos un cuento. Yo leo un pedazo, Marcela lee otro pedazo, le hago preguntas. De nuevo leo yo, lee ella, esa es la dinámica, les cuento para... Perdón la interrupción. Sí, está muy bien, aparte me parece maravilloso, elocuente. Y yo te iba a preguntar, porque primero te llevé para el terreno de justicia, ahora te voy a llevar para el lado de Malvinas. Bueno, evidentemente tenés muchas razones para elegir a De Felipe como entrevistado. Creo que no solo porque fue un deportista, sino fue técnico de ustedes, técnico independiente. Sí, tenés que saber, Marcela, estas cosas. Son muy importantes. Hay una cuestión hermosa de identidades. Digo, fue técnico de ustedes. Claro. Es como si yo dijera, como yo pensara, y lo pienso, el domingo jugamos con Boca. Yo no juego nada, pero yo el domingo juego con Boca, o sea, ya estoy pensando en el partido. Obviamente. Sí, perdón. Y ojalá que gane. Porque Darío es de Racing, entonces está necesitado de una ayuda que te aseguro, Darío, que por mi parte me encantaría. Ahora, las chances fácticas de que Independiente consiga derrotar a Boca son muy escasas. Aclarado lo más importante de la jornada, lo que te quería preguntar es cómo, porque quien haya visto esa entrevista se puede dar una idea de qué significa para vos el tema Malvinas, estamos en los 40 años de la guerra, etc. Pero bueno, es una ocasión interesante también para que vos nos cuentes a todos los que estamos acá qué te mueve a vos de este tema, cómo fue la conversación con De Felipe. A mí me pasó que mi opinión sobre Malvinas cambió radicalmente la primera vez que yo entrevisté a un veterano, porque pasó hace muchos años. Pero bueno, quería que nos contaras tu experiencia con el tema. Mirá, yo conocí a veteranos en tanto profe de secundario de que para los aniversarios de Malvinas fueran veteranos a las escuelas a charlar. Pero nunca había tenido este diálogo uno a uno. Y me parece que pasó algo muy lindo en la entrevista con Omar. Viste, yo elijo un cuento como disparador, elijo de lo que me parece, pero encontré un cuento de Pablo de Santis que se llama Clase 63, es un cuento de 4 páginas, bellísimo, y pasó algo en el cuento que Omar no lo había leído, pero el leer juntos el cuento, Omar decía todo el tiempo, esto es lo que me pasó a mí. El autor no fue a Malvinas, Pablo de Santis es un gran escritor, no fue a Malvinas. Y sin embargo, era hermosa la sintonía que sentía de Felipe con su experiencia de excombatencia. No pasó a mí, le pasó a tal otro. Para mí Malvinas es un tema muy actual en este sentido, es un tema que me interesa mucho. Yo tenía 14 años cuando en el 82 y siento que es un enorme tema actual, independientemente de todo lo que haya pasado y de la Argentina vinculado con Malvinas antes del 82. O sea, yo podría prescindir, y bueno, no prescinde, pero siento que quienes fueron, lo que hizo la sociedad en relación a todos esos 2 meses frenéticos, lo que hizo la sociedad argentina después, lo que hemos pensado, no pensado, qué ha pasado con los excombatientes del pueblo, me parece que es un tema enorme del presente argentino y del futuro argentino.
O sea, es un lugar donde vernos actuar que es sumamente fecundo e interesante. Esa es mi mirada. Hoy en la clase los veo allá atrás a mis alumnos del doctorado. Digo, Sí, hicieron algo bien de curso que es los de de adelante no vinieron. No, ¿viste? exactamente. Hay como una agujero, hay 4 o 5 lugares para acá. invitados No especiales. sé. No, conversando entre muchas otras cosas y contándole que la semana pasada había estado en un evento en Buenos Aires, en Ravignani. Entonces, bueno, la discusión, cómo estábamos definiendo la historia reciente. Entonces, en un momento estaba Carlos Altamirano, dice, bueno, la verdad, yo voy a citar una frase de Alperín cuando le preguntó qué entendía por historia reciente y dijo, el pasado que no pasa. Entonces, Malvinas es un pasado que no pasa, mientras que el libro, ¿no?, que acabas de escribir y publicar, se supone que es un pasado pasado, ¿no?, porque es un pasado que ya pasó. Y entonces mi pregunta tal vez sea muy banal, pero imagino que cuando uno escribe literatura, cuentos, novelas, y cuando además uno lleva eso a un guión en la pantalla grande, ¿no?, la escenografía, la forma en que las escenas y sobre todo la elección de los personajes. Bueno, cómo perfilás, cuántos personajes ponés, cómo los vas creando. Entonces, acá mi pregunta es, bueno, haces efectivamente una historia además donde jugás muy bien con las escalas espaciales y escalas temporales, donde esta historia arranca, digamos, con una primera parte de la conquista, colonización, la época colonial, ¿no?, trazando, y yo creo que ahí también tu oficio docente de historia te permite, digamos, ir. Pero al mismo tiempo vas eligiendo algunos personajes, digamos, en algún momento anclás, digamos, en personajes, ¿no?, con nombre y apellido de nuestra historia. ¿Cómo pensaste la dosificación entre esa historia de actores colectivos, de escenas y de espacios, ¿no?, cuando mordés en algunos personajes y no en otros? Es decir, hubo ahí una empatía, una selección de qué te costó hacer. Mira, me costó como decidir, lo pondría en términos cinematográficos, el foco. Claro. Viste, si era una cosa más panorámica, más grande, más de grandes colectividades, pequeños grupos, individuos, y eso se entronca también con el tema de la causalidad. O sea, las cosas pasan ¿por qué? Porque las hace una persona, porque las define un grupo, porque las protagoniza una totalidad, que son preguntas interesantísimas para formular, pero que yo no estoy capacitado para responder. Ni siquiera estoy capacitado para justificar una elección. Y ahí es donde yo me bajo del mundo académico y digo, esto no es lo mío. Ni siquiera puedo tomar partido por tal o cual. Mi elección fue como moverme digamos, no te puedo ocultar que mi mirada del proceso revolucionario, sobre todo de Mayo, ahí estoy muy con Alperín, que juega con esos grupitos de la élite. Viste que Alperín elige ese nivel de escala y toma a los individuos más que nada como expresiones de esos grupitos. Viste, cuando te habla de Álzaga, es Álzaga con los del Cabildo, no es Álzaga por Álzaga. Y si cuando lo toma Mariano Moreno, lo toma como la desorientación de estos revolucionarios que van picando por acá y por allá hasta que más o menos se van. No pude evitar, no quise evitar porque me encanta. De hecho, con el que estoy ahora, que es, digo, el segundo volumen, que sería del 20 al 52, es un estupendo desafío como elaborar el tema, poner el liderazgo rosista. Porque ahí sí tenés una figura con una adhesión,
digamos, carismática de delegación muy interesante, como tenés el periodo anterior, y también tiene un peso explicativo esto del individuo. Te diría que mi apuesta es como, ¿cómo decirte? No elegir, sino mostrarte opciones. Y en todo caso, pero vuelvo a esto de que el destinatario no son ustedes, sino que el lector en todo caso vuele a esas distintas alturas y se fije dónde se siente cómodo. Lo que veo en las entrevistas, viste, que me hacen los periodistas, es que la escala individual no sé por qué tiene un atractivo definitorio. ¿Viste? Por más que vos digas, no, hablé de grupos, voy, ¿viste? Esto de grandes conjuntos, ¿viste? Como si hubiera una necesidad de bajar a la escala individual. Solo lo digo como constatación y como problema. Como que cuesta abrir otras escalas. Sí. Volviendo a la cuestión de la escala de la divulgación. Yo no tengo claro cuántos ejemplares se hicieron de la primera edición. ¿Tenés un número? 15.000. 15.000. Bueno, es un número importante, y cuando vemos los números de otros países, ¿cuáles son los números? A ver, porque vos, digamos, además de historiador, editor, acá le vamos a preguntar al editor, a ver, ¿cómo manejan esas cifras? Esas cifras se manejan conforme a lo que es un mercado local. En la Argentina hay muchos que están tentados a decir, estamos ante un mercado realmente. Sí, probablemente para un libro como el de Eduardo sí, para un libro como cualquiera de los libros académicos, por ejemplo, 3.000 es una exageración. Esto creo que en el siglo XXI, digamos, porque uno maneja eso como tope. Como tope. Ahora, y sos Gardel si reeditas. Volvemos al tema de cuáles son los canales. El libro, finalmente lo que se va a comportar como ese objeto sobre el cual muchos van a recibir lo que se diga sobre el libro. Es importante, más allá de los 15.000 lectores que encuentre, o de los 30.000 que encuentre después de la segunda edición, o de los muchos más que pueda haber por readership, por los que están en bibliotecas o en las mesas de la gente que quiera compartir. Pero a mí me parece sumamente interesante lo que dijiste acerca de mostrar opciones y mostrar sobre todo la naturaleza de las preguntas, porque justamente el libro no se termina, la divulgación, la difusión no se termina en la relación entre el libro y el lector. Va a haber, gracias a que justamente vos ocupás un lugar en la literatura argentina, en el cine y demás, va a haber mucha conversación, y a esto digo, va a haber mucha conversación sobre el libro. Entonces, cuando vos estás, acá estás en un foro chico, digamos, un foro de 100 personas, pero cuando te entrevistan en la televisión abierta o en un canal de cable que tiene muy buen impacto, o te sacan una nota en un diario que tiene muchísimos lectores, vos tomás también esa decisión de volver a mostrar las opciones, las preguntas, o al menos de reforzar esa misma idea del libro, o la pregunta del periodista en general te obliga a ser taxativo. Viste que a veces el periodista te pone, Claudio te pongo, ¿no? Y si vos vas a decir lo que yo quiera, bueno, vos tenés una capacidad para eso. Pero conseguís esto otro, en el fragor de lo mediático, conseguís redoblar esta apuesta por mostrar opciones, por mostrar preguntas. Bueno, yo creo que en general sí. Cuando podés ir llevando la conversación al terreno que te interesa, lo que a mí en general me gusta marcar con el libro, o mejor dicho, en las entrevistas, que tampoco uno tiene tanto tiempo,
lo que más trato de marcar es cómo ciertos defectos de la divulgación más divulgada, como que me concentro en eso de no te quedes con mirada que hacen esto, o estoy intentando no hacer esto, o sea, como para tratar de alertar a quien está del otro lado de, que lea, que busque cosas que no vayan por este camino. Y sobre todo, esto que decía antes, en el prólogo de lo que digo siempre está esto de, en las universidades argentinas se viene elaborando muy bien, taca, 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 y el libro busca ser un peldaño de conexión. Porque siento que lo que puede eventualmente quedar es eso. En general las entrevistas las puede llevar. El único lugar donde es imposible es en los títulos de las notas escritas. Eso, esa es una batalla perdida porque no tenés manera de manejarlo. Les cuento esto mínimamente. Cuando sale el libro, sale en junio. Me hacen notas, diversas notas. Me hacen una en Infobae, una larga entrevista en Infobae, que la entrevista está bien. Es bien, ¿viste? Por supuesto, hay ciertas preguntas que vos sabés que son inevitables y que el periodista, para que su editor considere que te tiene que preguntar por otras cosas que tendrán que ver con el Oscar, yo qué sé, bueno, no importa. Pero me hace una pregunta la periodista, entre 30 preguntas que me hace, si tuvieras que considerar, era imposible, ¿verdad? Si tuvieras que pensar la Revolución de Mayo como un mundial, ¿qué sería? Ya era imposible, o sea, ya con ese prólogo lo que vino después era inabordable. La respuesta arranca por, no, mirá, que es medio antipático igual. ¿Viste? Como de decir la pregunta, como desarmarle la pregunta, pero bueno, mirá, sería muy difícil porque, claro, en algún momento concedes algo, yo no me acuerdo qué concedí, pero lo concedí. Titular de la nota, o sea, la nota que habla de mi libro de historia que yo estoy compartiendo, el titular es Sacheri, 2 puntos. Si la Revolución de Mayo hubiera sido mundial. Y encima después ves en las redes, claro, gente que solo lee el titular, que me consideraba un chanta, viste, veía en Twitter, chanta, fatal, que fuera, viste, el trending topic fuera Sacheri chanta, ¿viste? Por lo menos leen la nota, porque la nota no estaba mal. Y esa era la pregunta número 28. Pero bueno, digo, esto es dificilísimo. Viste que lo que es radio o televisión, vos lo llevás, pero la nota escrita lo que te mata es el titular, porque vos lees el titular y claro, te hacen quedar como un ampuloso o como un idiota directamente, como en el caso, pero bueno. Yo ahora les quiero hacer una pregunta a los dos. A Eduardo, ¿alguna vez te propusieron o hiciste porque sos profesor de historia y tenés una gran gimnasia allí, te propusieron hacer algún manual en las editoriales para las escuelas, editoriales comerciales, un manual de historia? ¿Alguna vez te lo propusieron? ¿Alguna vez lo pensaste? Y en todo caso, de los canales que estás probando, digamos, de relación, de los vínculos con la historia, ¿con cuál te sentiste más? ¿Con este te sentís cómodo? O sea, ¿te sentís satisfecho con la publicación del libro? No solo por su repercusión, sino en el proceso mismo de escritura. ¿Lo disfrutaste de la misma manera que escribir literatura? Y la pregunta, Darío, es, porque vos, Darío, has sí transitado por muchos formatos y canales de divulgación en historia desde distintos lugares, como historiador, como gestor cultural, como editor, en fin, haciendo manuales. Hemos compartido exactamente manuales juntos para, ¿qué era? ¿Primaria o secundaria? Primaria. ¿Con cuál de ellos te sentiste más cómodo o qué ves, digamos, en cada uno de ellos como
como satisfactorio, como problema. Bueno, a los dos. Dale vos, sí, yo estoy hablando todo el tiempo. Muy brevemente. Cómodo con ninguno. Eso es parte suyo. Lo que es muy difícil con los manuales, porque me parece que la idea de Marcela es brillante, es decir, yo creo que mañana alguna editorial te va a llamar para proponerte un manual, si no lo ha hecho ya. Lo que es muy difícil con los manuales es la relación con la grilla. Porque después tenés entre tu trabajo y lo que va a quedar un montón de gente en el medio que adapta, corta, corrige, te sacan la multipartidaria y te ponen Raúl Alfonsín pensando que es la misma cosa, o sea, por la fascinación, por el nombre, la facilidad, la expertise que puedan tener todas estas personas que trabajan en la fabricación de manuales acerca de qué es lo que uno puede comunicarle a un niño o a una niña y qué es lo que no. Bueno, ahí me parece que hay muchas dificultades, se reniega mucho, pero no deja de ser placentero y no deja de ser algo que, una experiencia que hay que tener. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que a mí me gustó muchísimo, y es una de las razones para que todos nosotros envidiemos, además de admirar, envidiemos profundamente a Eduardo, lo que más me gustó hacer es ir a un set de filmación a discutir el guión, eso es lo más lindo. Cuando vos podés hacer eso, estamos con... No, pero no. No sé. Vos te ofendés, Eduardo, que nos Esto cuentes es de algo del cabotaje, set de pero eso es el trabajo más lindo. Lo único que es trágico cuando vos después de todo, viste que se lo ves los eucaliptos que en el siglo XVI no estaban, pero bueno, no había un campo para filmar sin eucaliptos. Vamos a concederle a los de locaciones, que es muy difícil encontrar un campo con flora autóctona, pero bueno, entiendo tu preocupación, ¿no? Pero dale. Mira, en cuanto a manuales, alguna vez me lo propusieron, no ahora, o sea, de junio hasta ahora no me lo han propuesto, alguna vez me lo habían propuesto y en ese momento yo sentía como que prefería tener esos dos mundos, como escribir por un lado y mi labor docente por otro, sin vincularlas. Entiendo lo que decís, Darío, de todas esas innumerables mediaciones que hay entre ustedes, académicos, autores de textos para manuales, y el manual finalmente. De todas maneras, si yo comparo los manuales de nuestro secundario, digo nuestro porque creo que somos más o menos todos, andaremos más o menos por 35. Y los manuales de los 90 para acá, me parece, son mucho mejores. Yo me permito ver, y puede ser antipático, me parece que no hay un buen aprovechamiento de esos manuales por falencias de la formación docente. Es un agujero en el que no me voy a meter. El tema de los profesorados, me parece que tenemos un problema ahí. Yo acá vengo a ser el artista que puedo hablar y ustedes me perdonarán, pero me parece que un ámbito donde, digamos, un interlocutor posible para la academia, o un interlocutor posible necesario, es ese. Como, porque no están tan lejos en principio de los intereses académicos, pero hay una distancia muy grande. Y por eso digo, me parece que el problema de los manuales es el aprovechamiento que se hace de ellos, porque no están mal muchos manuales. Y sin embargo, vos ves lo que pasa en las escuelas y no necesariamente está bueno. Y la otra pregunta que me hiciste de cuanto a disfrutar, no, yo no, digamos,
no disfruté escribir este libro. Primero por esto de caerme de la medianera todo el tiempo que les contaba. Este libro, insisto, no me quiero poner, pero yo lo hice como para que fuera algo útil. Y yo lo que escribo de ficción no lo escribo para que sea útil. Yo lo que escribo de ficción me hace bien escribirlo. Lo escribo porque me hace bien. Encima, de chiripa, a un montón de gente le gusta y puedo vivir de eso. O sea, eso es maravilloso, pero yo lo hago porque me hace bien escribir. O me haría peor no escribir, pero ficción. O sea, hay como un placer, como una catarsis, como un vincularme con cosas mías cuando escribo ficción. ¿A qué voy con esto? Si mi próximo libro de ficción no se vende, yo voy a seguir escribiendo ficción. A lo mejor llega un momento que no publique ficción porque los editores me digan, mirá, che, todo muy lindo, pero no le vendes un libro a nadie. Bueno, seguiré escribiendo. Pero suponte, si este libro hubiera sido un fracaso estrepitoso, a nivel, difícilmente hubiera escrito el segundo. Pero no por una cuestión mercantil, sino de, yo lo hago con la idea de que a alguien le pueda resultar útil. ¿Entienden la diferencia? Con una novela o un libro de cuentos no me pasa eso. Pero con este sí me hubiera pasado. Y debo confesar también que yo no contaba con una recepción hospitalaria por parte del mundo académico. Me conformaba con la indiferencia. No, de verdad, yo lo estaba escribiendo y decía, con que no me destrocen, me conformo. Y llamativamente, algunas personas, a las que yo respeto muchísimo, les gustó. Como la propia Marcela, está mal que te lo diga acá, pero bueno. Marcela, Royora, Bragoni, Luis Alberto Romero, tuvieron opiniones como, ahora lo incorporó Darío. Si yo quisiera hacerme el valiente, te diría, aunque me hubieran destrozado, yo hubiera seguido. No sé, si me hubieran destrozado esas personas que yo valoro, a lo mejor lo hubiera hecho igual si consideran, no, está bueno porque llega a muchos lectores, pero me hubiera costado mucho más pensar en continuar. ¿Lo viste? Yo qué sé, a ninguno nos gusta que nos vapulee gente a la que respetamos. Si te vapulea a alguien que a vos no te importa, a mí me importa el mundo académico. No soy, pero pude haber estado, entonces está como esa cosa. Yo querría también abrir a preguntas, comentarios del público, porque no lo queremos acaparar. No queremos acaparar tanto el uso de la palabra. Así que si hay alguna pregunta, si alguno quiere vincular el mundial con el libro, me dice. Porque ya la contesté, se llama. No lo hacemos. Anímense, ¿no? Allá, Damián. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo quería, por un lado, como profesor de historia, me parece interesante, por un lado, que tu obra literaria sí tiene un vínculo con la historia, porque creo que con tu obra literaria es un puente para trabajar esta historia reciente que sería el patrimonio local o el patrimonio que se llama modesto, o sea, el club, el barrio, la calle, ciertos vínculos que, bueno, que en grandes ciudades en cierta forma se están perdiendo. Entonces muchas veces para trabajar esas cuestiones creo que es útil, es una buena herramienta. Entonces me parece interesante rescatar eso. Y por otro lado quería preguntar el tema de la historieta como formato, ¿qué opinás? Y si en algún momento pensaste o te interesaría que tus obras, ya sea histórica o literaria, ahonden por ese formato, teniendo en cuenta que puede llegar a tus alumnos, o sea, a los estudiantes con los que trabajamos. Mirá, en relación a esto segundo que me decís, me resulta súper interesante, pero no lo había pensado. Creo que influye algo. Yo no soy buen lector de historieta. Entonces, el mundo de la historieta es un mundo que cuando alguien me lo trae, digo, pucha, qué interesante. Pero
te confieso que no soy buen lector. Yo siento que habitualmente uno tiende a transitar por los espacios donde es feliz, al momento de producir. Entonces yo soy muy lector de novelas y soy muy lector de ficción contemporánea. Y es donde me siento más cómodo produciendo, ¿viste? Pero me parece que es súper interesante como opción. Y en relación a lo primero que vos comentabas, creo que sí, digamos, durante muchos años yo tenía como muy dividido el mundo de una cosa soy yo profesor de historia y otra cosa soy yo escribiendo. Me gustaba tener como divididos esos mundos, pero es verdad que no en todos mis libros, pero sobre todo en las novelas, bueno, y consecuentemente en las películas, me gusta situar históricamente a mis personajes. Situar históricamente como estamos todos nosotros situados históricamente. No estamos en el aire. Vivimos en un lugar, en un momento, en un determinado contexto socioeconómico, etc. Entonces, me gusta que mis novelas te permitan eventualmente interrogarte sobre vos en ese momento, o tu sociedad en ese momento. No sé, La noche de la usina / La odisea de los giles está en el 2001 y en el post-2001. Lo mucho que te amé es una novela al principio muy vinculada con lo sentimental, pero a propósito la ubiqué en una familia muy antiperonista del 52 al 66. Sobre todo interesado más en el 55-66, que es una época que a nivel de la ficción está muy desatendida. Y hablando de momentos desatendidos, La pregunta de sus ojos, El secreto de sus ojos, aunque hay un deslizamiento en la comprensión, hay mucha gente que lo vincula con la dictadura. No está ambientada en la dictadura. Está ambientada en el gobierno de Isabel Perón. La novela es más amplia, ¿viste? En cine se tiende a condensar y está condensada. La película está condensada en el gobierno de Isabel Perón. De nuevo, porque me parece que es un tiempo poco visitado y lleno de significaciones muy importantes y muy interesantes para profundizar, por decirte. Entonces, no sé si te he contestado. María, vos querías hacer una intervención. ¿Querés el micrófono? Sí, por ahí se pierde. Sí. Mi pregunta te trae de nuevo a tu último libro y a los que vienen. Tiene que ver con la extensión. Porque, digamos, pensando, y lo veníamos hablando con Marcela en quiénes son tus lectores, descubrí que mi viejo es tu lector, ¿no? Creo que es la primera vez que hablamos de un libro de historia, y me dice que lo leyó y un poco la sorpresa de, me leí un libro que llega hasta 1820 solamente, ¿no? Como una cosa así de que si me pongo a leer, por lo menos contame toda la historia argentina, ¿no? Una cosa así. Pero lo que él también comentaba era esta cosa de, bueno, vamos a ver cómo sigue, como una cosa de que Sacheri me va a llevar de la mano por todo el siglo XIX y estoy dispuesto a eso. Me parece que habría que sumar esa cuestión, ¿no? No solo vender libros, sino que tenés lectores que te van a acompañar. Y quería saber si era una decisión tuya darle toda esta extensión, porque también podrías haber decidido hacer un texto breve sobre el siglo XIX y buscar una síntesis, pero también le estás pidiendo a tus lectores que lean mucha historia argentina, ¿no? Entonces quería saber si eso era consciente, si tiene algo que ver con cómo ves el libro hoy y si estás buscando eso o si se está dando. Y de paso, una cosita más, si vas a hacer todos esos libros que están propuestos, si eso ya está definido. Y yo agrego ahí, ¿no? La tiranía de los caracteres. Digo, si tuviste en la editorial, digamos, un formato que te bajan un máximo de cantidad de caracteres, páginas, etcétera, etcétera, o si tuviste libre albedrío, porque a nosotros siempre nos parece que obviamente las editoriales nos dan pocos caracteres, pero lo sabemos, siempre tenemos más cosas para decir, para periodos bastante más cortos a veces también. Entonces, bueno, nada, eso. Mira, de la editorial no me dijeron nada,
Pero tengan en cuenta esto que también es importante. En este momento, ¿viste cuando pelota que toca, pelota que gol? Entonces te mima mucho. Son esas cosas que viste, no, cuidémoslo, que no se enoje, que no se... Es así, ¿viste? Yo voy más y digo, che, mira, quiero escribir una de Marciano. Dale esa che, escribir de Marciano, te vamos a publicar de Marciano. Aunque sepan que ponerle no se va a vender, porque hay una cuestión de, bueno, de eso, del mismo al que le está yendo bien en este momento. Perdón que lo diga así, pero así. Entonces, ahora, yo sí me busqué limitarme con los caracteres. O sea, arranco por los caracteres y voy después. Porque, ¿sabes qué pasa? Y de nuevo, una cosa es proponerte una novela de 500 páginas. Complicado. Pero propongo una novela de 500 páginas. Ahora, proponerte un libro de historia, o sea, un libro de no ficción, de 600 páginas, ponele. Y voy a desalentar aparte de los que lo podrían leer. Y a su manera enganche con lo que hablábamos más temprano de esto de tratar de ponerme en el lugar del otro, de mi alumno, disculpen pero pensar al lector como un alumno, decir, si yo te atoro, no lo terminás. O sea, yo te tengo que dar a lo mejor menos, que te quedes con ganas, que siga, porque si yo te atoro de comida, te empachás. Aunque haya cosas que estaría bueno que vos supieras. Viste que uno como profe tiene esa cosa de, claro, pero esto tiene que estar, y esto tiene que estar, y aquello tiene que estar. Y a veces me parece hasta una autodisciplina de, sí, tendría que estar, pero si intento que esto, más esto, más esto, más esto, no me va a entender. Se le va a hacer un bollo en la cabeza y no me va a entender. Y el tema de cortar el 1820, ahí sí hay como una cuestión de digamos, de pedirle a los lectores que vayamos problema por problema. O sea, lo primero que pasa es que se derrumba un imperio. Se derrumba, se cae todo, se hace pelota, intentan, pobres ilusos, se creen que pueden armar algo y se dan cuenta que no. ¿Y cuándo se dan cuenta que no? Y en 1820, queda clarísimo que no. Y ese es el momento de parar. Y cuando se disipe la polvareda, y hay unas cosas que se llaman provincias. Y mirá, son provincias, son estados provinciales, entonces dice era más Chiaramonte, ¿viste? Y decís, bueno, y se pasan 30 años, meta para acá, meta para allá, y Buenos Aires, y el rosismo, y todo en serio, y esto también en algún momento, ¡pum! Y es casero. Y ya después de Caseros ya no son solo provincias, porque ya es otra cosa, pero es otra cosa con Buenos Aires. Y ahí me pongo más, o sea, como que voy cambiando de pregunta también. Porque a lo mejor la pregunta grande del tercero, bueno, ¿cómo resuelven Buenos Aires y el Estado Nacional su quilombo? Y es del 80. Y ahí termina el tercero. Y ahí mal que mal hay algo que funciona durante algunas décadas, antes de cambiar rotundamente en el 16. Y ahí termina. ¿Viste? Es como pensar, si yo tuviera que decir esto a mis alumnos, que yo en realidad mis tiempos son más cortos en la escuela, no tengo tantos años, pero bueno, paramos acá, paramos así. Y ojo, sabiendo que es totalmente objetable la periodización que te acabo de hacer. Capaz que desde muchos fundamentos decís, no, pará, estás mal, Sacheri, estás atrasado, o mejor periodizarlo así. Pero ahí está esto de... No hay manera de hacerlo perfecto. Y yo creo que en el mundo académico hay un cruce de miradas necesario y en la lógica donde vos tenés que estar como cuidándote de muchos winners al mismo tiempo. Y por eso no denostaría el mundo académico y sus lógicas. Es así. Tiene que funcionar así, tiene que funcionar así. Pero yo me quiero dar el lujo de jugar un poco como sí, bueno. Y sobre todo, si después de los 4 libros te gustó
la próxima vez que busques un libro de historia, pedile algunas cosas. A un libro de divulgación como busca otras cosas en esa divulgación. Esa sería un poco la pretensión. Ignacio. Para enganchar con esto que estás diciendo, vos marcas muy bien, cuando se escribe un texto académico ¿Se escucha atrás? se imagina un diálogo muy crítico, que le obliga a uno a ser puntilloso, etc. Para vos estás plantado en otro diálogo también, que es el diálogo de los otros grandes libros de divulgación, ¿no es cierto? Los lectores te van a poner en diálogo con ese necesariamente, o es muy probable que eso ocurra. Aunque no lo lean, como decía Darío, porque Sí, están en la radio, etc. Mi pregunta va a los contenidos, que es también lo que decía. Bueno, no puedo poner de todo. En la elección de contenidos, ¿vos tomás como referencia a esos otros discursos de la historia más simplificados, etcétera? Digo, para poder entablar un diálogo con el sentido historiográfico que tiene una persona que no es especialista. Y eso viene atado a otra cosita cortita. Vos decías, bueno, cuando escribo ficción hago una introspección. Para elegir estos contenidos, siempre las dos preguntas van al contenido. ¿Hay algo de introspección? Es decir, bueno, a mí me interesa esto, a mí me parece que es interesante porque mi relación con el pasado viene por acá y entonces también selecciono los temas con ese criterio. Mira, arranco por la segunda, creo que no, pero no lo sé. O sea, te doy un ejemplo. Yo Revolución y Guerra de Alperín lo entendí durante una feria judicial que me quedé de guardia del juzgado y no tenía nada que hacer y dije, no puede ser. Y lo entendí. Y la epifanía de entender Revolución y Guerra indudablemente marca mi aproximación a que me encante el periodo revolucionario. ¿Entendés? Porque era como que la cabeza me explotaba solo en el juzgado, con una lámpara que yo tenía sobre mi escritorio. Estamos Alperín y yo, y seguro que influye, aunque yo no me dé cuenta, en la elección. Ahora, en relación a lo otro que me decías de entablar el debate, es complicado por los propios términos que tendría el debate si me quiero subir a determinado ring, ponele. Suponete, más allá de que yo esté en contra de la moralización de la historia, si al mismo tiempo no quiero hacer algo demasiado personalizado en grandes líderes, pero si yo quiero ponerle, discutir la moralización, pero tomo líderes, estoy como aceptando que discutamos de si Sarmiento es bueno y Roca es malo, ponele, ¿entendés? Y estoy intentando decir, no, esperá, abramos otras discusiones, ahí es un poco complejo. Entonces, en general he preferido, te doy un ejemplo, en algún momento del libro toco el tema del motín de las trenzas, que tiene unas lecturas del pueblo dominado, reprimido salvajemente por ser el pueblo, etcétera, etcétera. Yo menciono esa interpretación y mira, yo prefiero pensarlo como parte del proceso de militarización. Necesitas un ejército regular, tenés que ir a pelear a la loma del Peludo, no lo puedes hacer con un ejército, con una milicia improvisada. No sé si se entiende la intención. Y nunca nombrando a nadie. Eso Nunca sí. te subís al ring, eso es cierto. Y permanentemente hay una insistencia en discutir con sentidos comunes, pero logrando no subirse nunca al ring. Eso hay que lograrlo, quiero decir. ¿Sabes qué pasa? Que yo siento que... Pero es una idea que tengo en general, una idea hasta política, si te descuidas. Parece que a veces, si yo te doy un argumento, si
sin que se note un embanderamiento mío, capaz que me escuchás. En cambio, si yo arranco mostrándote mi camiseta en lo que sea, o que no me gusta tu camiseta, tal vez te obtures y no me escuches. Entonces, ¿yo quiero que fulano venda menos libros? No, yo qué sé, fulano. O sea, que fulano haga su vida ahora. Si a lo mejor alguien puede decir, esto está... Entiendo mejor que eso es hermoso. Que me pasó en estos meses, che, mi historia no me gusta, pero por cómo lo explicaste, entonces ese cómo lo explicaste en realidad es esto que estamos hablando, es decir, bueno, agarrar, el cómo lo expliqué es todo esto, que hay un montón de académicos que llevan 40 años investigando, esto es lo nuevo, que no es tan nuevo, pero para la discusión pública es nuevo. Ese es un poco de vista. Y sin hacer nombre, porque si haces nombre y alguien quiere a ese nombre, y tiene derecho a quererlo. Y si yo le discuto, capaz que no me presta atención solo porque le estoy discutiendo a su querido fulano de tal. Una idea como... Sí, no, yo quería llevarte un poco, bueno, a esta otra pata que vos decís que te ¿Se interesa escucha? tanto, O que era- agarra el micrófono, él sí. Bueno. Qué cosa hablar con micrófono. Epa. No, llevarte un poco a la docencia, que es otra de tus pasiones, mencionabas, y entonces un poco que nos cuentes, bueno, esa actividad que haces, digamos, si algo de todo lo que nos contaste también lo haces allí en el espacio, y vinculado también a lo que decías que eras bastante crítico, bueno, somos varios los que no estamos del todo conformes con los manuales, cómo seleccionás, qué le das de leer, bueno, un poco que nos cuentes y bueno, y cómo recibieron también el libro tus alumnos, ¿no? No sé cuál agarrar, estamos haciendo un lío con los dos micrófonos. Mira, mis alumnos tienen, como yo con ellos veo, de Segunda Guerra Mundial en adelante, y yo ni les digo, a mí me causa gracia a veces porque en literatura les dan libros míos, y antes de las evaluaciones vienen los turros a decirme, profe, no llegué a leer la novela, cuénteme. Mi respuesta es, olvidate, ¿no? Yo acá soy de historia. Y medio que con este libro no me da no sé qué andar comentándolo. Manuales, como hablamos antes, yo creo que hay buenas cosas, doy medio un popurrí y trato de dar, como son chicos de 16, de una escuela, yo me quedé solo con una escuela, y es una escuela privada, por una cuestión de que me resulta mucho más fácil ausentarme y pedirle a alguien que me cubra, y después de otra semana dar yo sus horas de... O sea, hay como una facilidad en eso. Y como son chicos que en su mayoría van a ir a la universidad, trato de irme echándoles algunos textos que digamos universitarios, poner. Entonces, no sé, algunos capítulos de Hobsbawm, por ejemplo, de Historia del siglo XX, suponete. Algunas cosas de Luis Alberto Romero, de la breve historia contemporánea de Argentina, viste, como para enfrentarlos con la complejidad de un libro no de texto, no de manual de secundario, viste, que está como pensado para ser muy hospitalario. Y lo que pasa es que, claro, los temas que yo siento que más domino, pese a todo, a nivel académico, son del siglo XIX, no del siglo XX. Por eso tienen que ser algunas cosas generales. ¿Viste? No, pensé que daba clases No. XIX. No, lo que sí hay en común es la coloquialidad del libro, es la coloquialidad de mis clases. O sea, viste que hablamos esto del tono, básicamente. Sí. En general es como esta cosa coloquial, cercana, de retomar cosas, de bueno, ahora te dejo descansar un poco. Eso sí lo tomo mucho de mis propias clases. Y, perdón, y ahí yo agrego, ¿no? Sí, sobre todo,
tratar permanentemente en el pacto con el lector, partir del supuesto de hasta dónde tenés que ampliar la escala de análisis espacial, o hasta dónde hago llevar el tiempo a un pasado más pasado que el que se corresponde con la década revolucionaria. Y ahí siempre mi sensación era, bueno, cómo la experiencia docente sin duda te permite, te habilita, te contribuye a que sepas claramente hasta dónde tenés que llegar y qué es lo que tenés que integrar e incorporar para hacer inteligible un problema que claramente no se resuelve a partir de las invasiones inglesas, sino, digo, y claramente, como se dije, bueno, en la temporalidad se te va muchísimo más atrás, pero sentiste que era necesario reponer una cantidad de cosas que me parece que eso en gran parte viene de la experiencia docente, ¿no? Sí, puede ser. Se me ocurre a mí. Bien. ¿Alguna pregunta allá? Dante. Sí, me parece. Dale. Nada, felicitaciones por la recepción de la mesa. Dos preguntas, que un poco sobrevolaron la exposición de Eduardo. En primer lugar, parece que a veces tenemos claro qué es la divulgación, pero no lo tenemos tan claro. Parece al menos yo no logro, digamos, definir qué entendemos o qué entiendo por divulgación. Y la verdad, en ese sentido, lo que quería preguntar, responder un poco eso y volver a la cuestión de la divulgación es cómo pensás vos, digamos, la divulgación, es decir, porque por lo que vos decís y por lo que comentaban tanto Darío como Marcela, es decir, no solo un artefacto, o sea, no es el formato libro, el formato podcast, el video, sino que hay otros componentes que hacen que determinados dispositivos se transformen en un dispositivo de divulgación, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo la técnica escritural, en el caso del libro, ¿no? Es decir, yo creo que vos das una pista del título del libro, es decir, un libro de historia argentina cuando todavía no era argentino. Entonces, ya ahí ya planteás un problema. Entonces, ¿cómo tramitaste vos el problema de la divulgación en el libro? No sé si se entiende un poco la pregunta. Y la otra me parece interesante, porque en realidad yo llegué a tu producción a partir de libros, ¿no? Están más volcadas al tema de historia reciente, de estos pasados que no pasan, como decía Marcela. En cambio, el libro es de un periodo, digamos, más lejano. Entonces, ¿con qué tiene que ver, digamos, la elección del periodo que vos trabajás? Tiene que ver más con una demanda del mercado editorial o con algo que vos comentabas recién, pero bueno, ¿cómo llegaste, digamos, a empezar por ahí? Arranco por la segunda. Mira, yo supongo que vivo interrogándome sobre este extraño colectivo que constituimos, denominado Argentina. Entonces, esas inquietudes actuales y las pertenencias y las oposiciones, ¿viste? Esto de ¿me siento parte o no me siento parte? ¿Soy o no soy parte de esta colectividad? Estas incomodidades que uno puede sentir, bueno, eso me hace remontarme, no sé si la palabra origen, ¿viste? Que suena como casi mítica, pero bueno, aún en su contenido mítico es, bueno, es decir, me paro ahí en el proceso revolucionario, aunque necesite viajar más atrás, pero como haciendo foco ahí. Fue como una decisión mía. Los editores, como te decía esa parte, creo que si les hubiera dicho, quiero escribir una historia de ponerle el peronismo, me hubieran dicho que sí también, porque, por eso que te decía antes. Y en cuanto a esto de qué es la divulgación, yo si tuviera que pensar,
tampoco estoy seguro de qué es la divulgación. Yo creo que lo que define la divulgación es el destinatario. ¿A quién? Porque uno, dentro de la comunidad universitaria, no hace divulgación, porque sus destinatarios no son un público sin formación previa. Cuando digo divulgación, para mí la divulgación es esto, y por eso lo llamo un alumno de secundaria. Es alguien a quien yo voy que en principio no tiene ningún interés previo en que yo le explique esto. ¿Viste? Por lo menos mi experiencia en secundaria no es de ¡ay, tenemos historia! Buenísimo. A ver, pelado, ¿qué tenés para explicarme? No es esa, es y en todo caso, el gran desafío es que al final del año, o al año siguiente, o al otro, yo la pasaba bien en tus clases. Porque si no, más canchicle. Esto de convertir a alguien no interesado en interesado, para mí, ahí está la divulgación. Ese es el campo de la divulgación. Pero claro, para que tenga algún tipo de llegada, hay algunas flexibilidades que siento que el mundo académico no se puede permitir. Y está bien, porque es la lógica del mundo académico. Los que no somos del mundo académico, probablemente sí. O tal vez, si el académico que quiere hacerlo, enfrentará tensiones muy particulares y mucho mayores que las mías. Porque a mí, como mucho, como te digo, me ignorarán, nadie se va a ensarzar en una polémica académica conmigo, porque no estoy a la altura, pero con los académicos sí. O sea, me parece que es súper interesante, y pensaba sobrevolando algunas de las cosas que habló Darío antes y que le preguntaba a Marcela. Yo pensaba en cómo algunos historiadores franceses del siglo XX consiguieron al mismo tiempo tener un sitio académico notable y una presencia editorial masiva. Digo, pucha, algo, entonces hay mal. No estoy diciendo que se pueda hacer en 2 años, pero algo hay ahí. Y le doy un ejemplo diferente. Yo mencioné a Hobsbawm hace un rato. En extrañísimas circunstancias, en el año 2010, yo estaba en un festival literario en Gales, el Hay Festival de Gales, estaba en la carpa de los escritores, se abre una puerta y digo, ese Hobsbawm. Viejito, entra con su esposa, avanza. Le dije a un fotógrafo argentino, ¿qué fue lo primero que pensé? Mis amigos de la facultad tienen que ver esta foto en la que ellos no van a estar y yo sí. Pero más allá de la foto y que comimos juntos, no les quiero dar envidia. No, pero no, en serio, voy a esto. El Hay Festival es un festival muy glamoroso, donde, a diferencia de una feria del libro, vos garpás por entrar a la charla. O sea, Marcela da una charla, ok, 9 libras. Darío da una charla, 10 libras. Pero tenés que... Bueno, Jorge da una charla para 2.000 personas. Un rockstar. O sea, pero no, ¿sabes por qué digo rockstar? Por cómo estaba el público. ¿Vieron lo que hicieron ustedes? Digo, Twitter con Jorge. Pero bueno, muchos de ustedes son una comunidad proclive a admirar a Jorge. Esos eran británicos medios, o sea, gente común y corriente, viendo un historiador, entrevistado por otro historiador. Digo, para salir del ejemplo típico de estos franceses, piripín, bueno, digo, hay algo ahí como que de alguna manera nos interpela y habría que seguir buscando camino. Ahí voy.
vamos a hablar enseguida, pero hay algo de la pregunta que hizo el compañero anterior que Eduardo respondió muy bien, que tiene que ver con la definición, ¿no? Porque si la definición es el destinatario. Digo yo. Sí, y yo estoy de acuerdo. Pero ese destinatario es el canal y es la relación. Es decir, la divulgación, la clave de la divulgación no es una relación pedagógica. No. La clave de la divulgación está en el destinatario, pero también está en no errarle el canal, no equivocar el volumen, la cantidad. Y, salvo que hablemos de Cuba o de Rusia, hablamos de que no es una relación pedagógica, es una relación de mercado. Entonces, ahí me parece que están los elementos que hacen que de un libro como el que escribe Eduardo se puedan imprimir con un cierto optimismo, es decir, con un optimismo verificable, 15.000 ejemplares, y no tomar una precaución, ¿no? Porque ahí va a haber una respuesta, que está también montada sobre lo que dijo el compañero, es decir, te conocen de un medio, mucha gente ha hecho este tránsito, la película, el libro, bueno, también yo he escuchado a Alejandro Apple de tus cuentos, quiero decir, te conocemos de muchos otros lugares. Entonces, ahí hay un margen de error muy chiquito, que está muy bien aprovechado, y eso tiene una lógica completamente distinta a la diseminación científica, que es la que hacemos cuando publicamos artículos y cuando hacemos lo que decía Giovanni Levi, ¿no? Lo somos ustedes, le llegarán a 300 personas. Cuando vos venís del cine, que es por volumen una de las industrias que más, no solo a más gente llega, sino que más guita mueve, bueno, estamos hablando de gente que puede tener una presencia, una escala completamente diferente. Y lo que nosotros agradecemos es que sea gente con talento, con contenido, y no chantas que titulan en Infobae, cualquier cosa. Ronnie. Bueno, primero saludar a Manuel, agradecerle. A mí, sinceramente, el trabajo tuyo, Eduardo, lo conocía en particular por los cuentos de fútbol que tienen un formato muy especial y que me dispara esta cuestión que decía recién Darío y que lo venimos planteando, que a mí me apasiona mucho, cómo dar el tono, cómo formar el relato para después poder ser accesible a la divulgación, a un público más amplio. Y quizás parte de la clave sería en escribir el relato para que después alguien pueda, con alguna otra herramienta, comunicarlo. Y recién vos comentabas a Apo. Y tus textos a mí me llegaron por la lectura de Apo. A mí y a mi hijo, digamos, que fue un apasionado y que ha leído después de primera mano los textos. Entonces creo que en parte tiene que haber algo de eso. Poder escribir en una clave, en un tono, en un formato más amplio, y que después alguien pueda hacer esa canalización, que no necesariamente tengamos que ser tampoco nosotros los que divulgamos, sino que podamos construir un sentido de que sea accesible, que pueda circular en las redes, en el podcast o en otros formatos. Y bueno, a mí ese modelo me parece fenomenal. Y creo que la clave de estos textos de cuentos de fútbol es que tienen un formato dentro de todo breve, salvo algunos que han tenido una extensión más amplia, es donde se les complica a ellos como comunicadores poder hacer ese comentario, porque se resuelve en 10 minutos, no más allá de eso, y da para esa ampliación. Entonces, quería hacer alguna reflexión inicialmente sobre esos cuentos de fútbol iniciales, la relación que vos tuviste con Apo, que yo lo conocí, que lo he comentado, casi de casualidad, ¿no? Que le mandaste una primera carta con el cuento y que él la quiso leer en la radio, y que de ahí se creó esa relación. Por lo menos inicialmente, esperándolo a Tito, esos primeros cuentos. Y si te pones, digamos, esa cuestión de, bueno, escribo un cuento de fútbol, si tiene una característica especial, otro tipo de cuento, y ahí ya cuando hace el salto a la novela, al guión de la película y demás. ¿Cómo jugó en vos eso de escribir cuentos de fútbol en particular? Mirá, cuando yo empecé a escribir cuentos,
primero que escribí fue una carta a mi papá, que cuando yo la escribí llevaba 15 años muerto. Y me hizo bien escribirlo. A partir de ahí, me levantaba a la noche y escribía cuentos vinculados con mi vida. Pero había cuentos fantásticos, cuentos románticos, cuentos policiales, cuentos de fútbol. ¿Por qué había cuentos de fútbol? Porque me gusta jugar fútbol. Y hablamos antes de esta cuestión de los canales y eso, y lo mencionaban los dos. O sea, el hecho de que justo en Buenos Aires estuviera arrancando un programa de radio los sábados a la tarde donde leían cuentos de fútbol, ¿viste? Cuando pasa el colectivo justo en la puerta a las 2 de la mañana, el único bondi que pasa, vos te lo tomás y decís, mira qué bendición. Pasó eso. Como que yo tengo la suerte de haber tenido, digamos, yo construí una carrera literaria con enviones extraliterarios, porque ese envión inicial es radial. Y eso me permitió no solo publicar, sino vender libros, que son dos cosas diferentes. Porque cada vez que Apo leía un cuento mío ya con los libros publicados, se volvían a subir las ventas de los libros. Y después, una década después, en 2009, sale El secreto de sus ojos, y es lo que decía Darío de la masividad del cine. Es como, es una locura. Es una locura lo que pasa con esa película. Lo que pasa con la película del mercado argentino latinoamericano y el hecho de que gane el Oscar es como... entonces, hacerlo de otra manera es mucho más difícil. Construirlo literariamente es mucho más difícil. No sé si te he contestado o nos hemos puesto a divagar los dos, pero sí, lo que tienen los cuentos de fútbol es, en general, tienen una cosa muy coloquial también, porque tienen que ver con el registro de los eventuales protagonistas de ese tipo de historia. ¿Viste? El fútbol se presta mucho al relato oral. Y no estoy hablando del relato del partido. La experiencia futbolera se presta mucho a la oralidad de la anécdota. Entonces eso es algo que igual me parece que el maestro es Montanarrosa. El maestro allá arriba, todo lo demás, 20 minutos atrás. Pero esa oralidad me parece hacer eso. Porque estás sin voz. Ah, Alejandro. Tiene intérprete. Hoy se queda sin voz. No hace preguntas en voz alta, dice. Yo tengo acá a mi secretario. Dice que te pregunte cuál es, para vos como profe de historia, como divulgador, la función de la historia en la sociedad. ¿No? Esa sería la pregunta. Ahora hablamos de divulgación. ¿Cómo me queda emocionado? Mi pregunta era la historia, entendiendo la metáfora de la medianera, y saliendo de la metáfora, porque vos decís que sos profesor de historia, con lo cual entiendo que tenés una reflexión, porque estás interviniendo en el espacio público. Entonces, para vos, ¿qué función cumple la historia? La pregunta es súper amplia, y puedo responder lo que quieras. Mirá, a mí me da la sensación de que los seres humanos estamos condenados a intentar darle sentido a la vida, a nivel personal y a nivel colectivo. No podemos evitarlo, lo necesitamos. Estamos fatalmente condenados a intentarlo y a fracasar, porque es una empresa, una envergadura desquiciada. Entonces, así como el arte me parece que es una búsqueda subjetiva, individual, personal, entiendo que la historia es una forma de indagación sobre lo colectivo.
no de sentido a nivel filosofía de la historia, sino de, en esta cosa tan simple de cómo llegamos hasta acá. Que creo que es algo que además hacemos todo el tiempo con nuestra propia vida. Pero creo que hay una hermosa disciplina científica que intenta eso mismo desde lo colectivo. No sé, para mí no hay ninguna forma de conocimiento humanístico más bello que ese. Más bello y más útil, porque bello parece una cuestión formal, ¿no? Es esta pretensión de entendernos a los seres humanos en el devenir cronológico sobre un espacio. ¡Wow! Fracasamos, pero qué lindo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Se han portado mucho mejor que mis alumnos secundarios. Les tengo que confesar, hay una ventaja del mundo académico. Se portaron mucho mejor. No, lo del chicle sería lo de menos. Ya estoy acostumbrado a ver hasta paladares, ¿viste? Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, lo podemos liberar a nuestro invitado. Agradecerle infinitamente por haber venido a Rosario. Le propusimos en realidad en un comienzo, y pensando que además nos iba a decir que no, de hacerle alguna entrevista por Zoom, utilizar y él fue quien se ofreció con mucho entusiasmo además a venir a darnos la clase. Así que bueno, doblemente agradecidos. Sabemos que Rosario es maravilloso, pero bueno, gracias a todos los que están aquí por acompañarnos y bueno, fue un disfrute. Darío, gracias también por estar con nosotros en esta mesa. Y bueno, a todos ustedes, a los que son alumnos y alumnas, hasta la próxima. Bueno, ahí está. A ver. De paso informamos el chivo. No iba a hacer esto, pero la semana que viene está complicada por un paro de transporte, así que sí vamos a tener Zoom el jueves que viene con Martín Coban. Sí, malas noticias. Lo bueno es que vamos a tratar de transmitirlo en vivo y nada, y que quizás se amplifique aún más el público para los que lo puedan estar, pero bueno, no quisimos arriesgarnos a que él venga y que después por el paro de transporte no puedan venir ustedes o la facultad esté cerrada. Bueno, una decisión. Y tenemos también el miércoles, eso sí, seguramente sea presencial, esperamos con Camila Perochena, así que es doble la semana que viene, vamos a hablar de nuevos formatos, podcast, canales de divulgación con Camila Perochena el miércoles. Que va a ser en el salón de actos. En el salón de actos a las 18 horas les vamos a enviar la información correspondiente y a las 19 del jueves que viene con Martín Coban vamos a hablar de narrativa y de ficción. Continuamos con estas discusiones. Muchas gracias.